de la clasificación de Bocuse. Vamos a concluir lo que es el abordaje diagnóstico del abdomen agudo, como ya lo habíamos comentado, y continuaremos con la descripción breve de la semiología del dolor, bueno, del abordaje de la semiología del paciente. Y vamos a continuar los diferentes estudios de gabinete, como ya hemos comentado en la siguiente clase. Un breve recordatorio, pues teníamos al paciente Guadalupe, un paciente masculino que había ingresado por un síndrome ictérico, más dolor en hipocondrio derecho. Recordando, pues tenía un GLUT de 15 puntos, unas mucosas con moderado estado de hidratación, y presentaba pues peristalsis disminuida con un hígado pues aumentado de tamaño, doloroso, con rebote positivo, morfi negativo, y los laboratorios que reportaban aparentemente pues un estatus de hiperbilirrubinemia, expensas de un patrón mixto con una transaminasemia. Y como podíamos ver, pues la fosfatasa alcalina no estaba en niveles muy aumentados. El INR bueno, los tiempos de coagulación del paciente estaban ligeramente aumentados en relación a los parámetros normales, con un INR de 1.8. Los leucos que teníamos con el paciente, pues eran unos leucocitos, pues aparentemente, pues todavía dentro de parámetros normal, bueno, un poquito aumentados, pero no demasiado, no demasiado como para sospechar tal vez una patología de origen quirúrgico. Podíamos ver que los que estaban principalmente a expensas de los linfocitos. Y lo que llamaba la atención era la hemoglobina que estaba un poquito baja, bueno, que estaba baja con respecto y las plaquetas del paciente. Bueno, nos habíamos quedado principalmente estábamos estudiando lo que era el enfoque diagnóstico por imagen del síndrome doloroso abdominal. Recordando un poquito lo que nos decía el artículo, pues se revisaron aproximadamente 357 estudios tomográficos que eran simples y contrastados en el periodo de un año, donde se comparó pues, principalmente el enfoque nosológico, o bueno, lo que venía en la solicitud que era corroborar principalmente lo que decía la solicitud con lo que se solicitaba en la tomografía. Bueno, aquí como esto principalmente era para pues ver que el abordaje diagnóstico no nada más no es puramente radiológico, que en un porcentaje muy pequeño va a llegar al diagnóstico el radiólogo, pero sin embargo, si nosotros bueno, si nosotros describíamos en la solicitud ya un diagnóstico como probable oclusión, pancreatitis o incluso apendicitis aguda y se solicitaba una tomografía, pues el valor predictivo de este estudio aumentaba con respecto a solamente colocar síndrome doloroso abdominal. Como vemos aquí, pues en los resultados del estudio, pues vemos que principalmente el diagnóstico clínico en el que se llegó en el que se llegó a una congruencia dentro de lo que decía la solicitud con lo que encontramos en la tomografía, pues es de un 41%, lo que nos habla de que la mayor parte de los estudios que solicitan en urgencias, que principalmente es nada más síndrome doloroso abdominal en estudio, pues no habla muy claro de la patología de cómo pudieron tal vez el radiólogo estudiarlo o enfocarse en este tipo de búsqueda intencionada que realizaría pues el radiólogo al realizar una tomografía abdominal. Y vemos que pues cuando el diagnóstico realmente es clínico, aún así la congruencia muchas veces todavía sigue siendo muy baja. Nosotros podríamos muchas veces pensar que es una apendicitis y nos podemos llevar la sorpresa si no hacemos un buen abordaje diagnóstico o una buena semiología del paciente. Nos podemos llevar con una sorpresa que pudiera ser una litiasis ureteral, como lo vemos dentro de lo que va del primer mes. Bueno, continuando con el abordaje, pues tenemos aquí un breve protocolo que nos dicta el libro de urgencias quirúrgicas de cirugía de España, en el cual lo que nos dice que pues primero lo que tenemos que ver pues es si el paciente, así como ya lo habíamos visto en la clasificación de Bocuse,
Si es un paciente que requiere una intervención inmediata, que sea, pues como ya sabemos, si es una cirugía inmediata, va a ser una cirugía pues que vamos a ingresar por una laparotomía. También asimismo, si el paciente pues requiere una intervención en la cual se puede todavía estudiar al paciente. O en todo caso, un paciente que en este caso pues es un dolor abdominal de origen quirúrgico. Bueno, como vemos en lo que es la intervención inmediata, pues son pacientes que pues principalmente, vamos a poner un ejemplo, sería un trauma abdominal penetrante en el cual pues vamos a solicitar los análisis pertinentes como una VH, los tiempos para ver qué podemos irle pasando durante el transquirúrgico al paciente. En este caso, pues las principales bueno, la realización de pruebas de imagen, pues van a ser, pues, muchas veces van a ser incluso nada más un FAST o incluso nada más una radiografía simple, ya sea de abdomen o de tórax, para pues corroborar de que pues, el paciente pudiera tener tal vez una perforación intestinal. Y en estos casos, pues principalmente la intervención pues, va a ser quirúrgica. En el caso de los pacientes, como sabemos que requieren un tratamiento inmediato, pero que podemos todavía, pues principalmente abordarlo con un poco más de calma, pues en estos pacientes pues se van a ingresar, si está estable, pues se le va a realizar algún estudio como una tomografía o un ultrasonido, como en el caso de las colecistitis o en el caso de las diverticulitis, se podría solicitar, si es una diverticulitis sospechamos que está complicada, pues se le va a realizar una tomografía en se corroborará el diagnóstico para pues principalmente pues ya someterlo a un tratamiento quirúrgico. Esto solamente, pues, como sabemos, pues principalmente estos estudios de imagen, nosotros ya al haber abordado al paciente con la semiología y habernos dado cuenta que el paciente trae un abdomen agudo quirúrgico, pues principalmente estos estudios nos van a servir nada más, sería como una confirmación tal vez de nuestro diagnóstico para poder justificar una cirugía incluso. En el caso de los pacientes que no requieran pues una intervención abdominal, que puede ser por ejemplo, una pseudoclusión o un hilio metabólico, que nos da un cuadro al final de cuentas igual de abdomen agudo, pero que no es una intervención quirúrgica, pues se va a revalorar incluso el paciente si incluso nada más remitir el cuadro con una hidratación probablemente agresiva o incluso corrección de electrolitos y valorar su alta. Incluso, por ejemplo, pacientes que tengan un cólico vesicular, muchas veces pueden dar un cuadro de abdomen agudo. En este caso, remitiendo el dolor, pues se puede revalorar el alta y programarse para una cirugía pues programada. Asimismo, también nos muestra esta otra lámina en la cual pues vemos, siguiendo este panorama, bueno, este esquema, pues nos dice que el dolor abdominal agudo, pues se le va a hacer primero la reanimación. Vamos a ver pues el esquema del ABC, que ya sabemos que es principalmente pues lo que nos indica las pautas del ATLS. Vamos a limitar si el paciente pues está estable o está inestable. Si está estable, pues se va a reanimar, se va a considerar un FAST, y incluso pues si vemos que es una patología que requiere un manejo pues quirúrgico, pues se le va a considerar pues una laparotomía. Es importante aclarar este punto, ya que incluso un artículo que leí, que de hecho no lo coloqué, nos indica que pueden incluso realizarse cirugías laparoscópicas, incluso en terrenos de trauma, aunque no es muy aconsejable, ya que de los pacientes que se estudiaron, muchas veces se convirtieron, se acabaron convirtiendo en cirugías abiertas debido al abundante sangrado que presentaban los pacientes y que no permitían una adecuada visualización del efecto. Por eso la mayor parte de los libros nos dictan que en todo paciente quirúrgico que sospechamos que tiene una patología que deba de resolverse inmediatamente, pues siempre se deberá pensar principalmente en una laparotomía exploradora. Igual, si el paciente no está estable, pero presenta dolores, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha, pensando en una probable, como ya sabemos, la principal causa pues eran
las apendicitis agudas, pues tenemos que valorar si tiene reacción, si tiene una reacción peritoneal, lo que valoramos pues con los 6 signos que ya habíamos comentado anteriormente. Si presenta alguno de estos, pues se le puede solicitar una ecografía si está estable, o incluso en mujeres, pues considerar tal vez una ecografía pélvica, pensando en que pudiera ser incluso un embarazo ectópico, roto o torcido. En el caso del dolor en hipocondrio derecho, pues hay que ver si el dolor era postprandial o no era postprandial, principalmente para delimitar si que no pudiera ser el caso de una úlcera, pensando eso. Y valoraremos bien si el paciente pues, presenta náuseas, vómito, estreñimiento, y haremos una historia pues clínica de acuerdo a las cirugías previas para descartar que no fuera un cuadro de una probable oclusión intestinal por bridas. Como sabemos, pues en un paciente que presenta un cuadro de oclusión intestinal sin antecedentes quirúrgicos, pues es importante pensar siempre que la primera causa va a ser apendicitis aguda, que el paciente pues ya está generando una reacción inflamatoria que provocó ya probablemente un plastrón y que eso esté condicionando a una pseudoclusión intestinal. Y en casos de pacientes que tienen cirugías previas, pues pensar principalmente en esta causa, una oclusión intestinal por bridas, la cual pues como sabemos pues tenemos que ver si el paciente está con inestabilidad hemodinámica, ver sus valores, estudiar que no tenga aire libre subdiafragmático, pensando en que puede estar perforado. Si en todo caso no cuenta con algún criterio de inestabilidad, pues el paciente se puede tomar una radiografía simple de abdomen o incluso una tomografía para valorar pues principalmente este estado. Si no, pues en este caso pues ya sería igual nuevamente realizar una laparotomía. Si la aparición de estos síntomas pues, son bruscos, son rápidos y tiene datos de peritonitis, pues incluso nada más con una radiografía simple de abdomen, la valoramos, vemos que tenga algún dato probable. Oye, Ken, ¿se cortó el sonido? Como que perdió su conexión, creo.
una correcta semiología, pues podemos incluso pues pensar que el paciente pudiera tener un cuadro de abdomen agudo, realizar una cirugía pensando que pudiera tener, por ejemplo, una colecistitis o algo así, y llevarnos una sorpresa que pues es un paciente que pues no tenía un cuadro pues aparentemente quirúrgico. Esto nada más fue un caso nada más pues para corroborar de que pues hay abdomen, bueno, el abdomen agudo, hay que hacer una adecuada semiología y de acuerdo a la semiología pues podemos presentar, digo, pues podemos tener un abordaje diagnóstico un poco más congruente a la hora de solicitar estudios de imagen que nada más nos van a servir para corroborar el estudio. En este caso, el paciente no le realizaron estudios de imagen y precisamente por eso era un caso nada más para corroborar esto. Bueno, en el caso de este artículo, eh, que nos habla de abdomen agudo en la edad pediátrica, en el cual nos habla de la patología intestinal, testicular y sus anexos en los niños, nos dicta también unas pautas de cuándo decidir operar, que lo hemos ido pues abordando a lo largo de la clase, en el cual pues nosotros pues podemos decidir operar a un paciente cuando el dolor es un dolor generalizado abdominal que no ha respondido a tratamiento. Un ejemplo sería el caso de un paciente con una oclusión intestinal que ya le dimos manejo de tratamiento después de 72 horas y no ha remitido el cuadro. También cuando el diagnóstico no se aclara y sigue empeorando el estado clínico del paciente. En el caso de un paciente que nosotros sospechamos que puede tener una patología de origen abdominal y vemos que por los estudios de imagen o incluso, por ejemplo, por el tiempo, a veces el paciente se sigue deteriorando y los estudios de imagen que tenemos a la mano, que puede ser nada más una simple radiografía de abdomen, probablemente ni siquiera nos aclara mucho el panorama o incluso un ultrasonido que esté lleno de aire, que no nos deje ver prácticamente los demás compartimientos y seguimos viendo que el paciente se sigue deteriorando, pues, y nosotros tenemos la certeza de que puede ser algo quirúrgico. En estos casos también se puede tomar la decisión de laparatomizar a un paciente. Cuando un paciente presenta una peritonitis generalizada, que nosotros nuevamente descartemos que sea una peritonitis de una peritonitis primaria, como en el caso de los pacientes con diálisis peritoneal que pueden desarrollar esta patología, pues podemos intuir que si no presenta algún cuadro de este tipo, pues podemos nosotros decidir realmente también laparotomizar a un paciente. A su vez, otra indicación pues sería encontrar aire libre intraabdominal, que como sabemos, los pacientes no debería haber aire libre, al menos que sea un posoperatorio inmediato. Hay artículos que mencionan que incluso puede haber neumoperitoneo, incluso todavía después de 72 horas de una cirugía. Pero como lo planteamos en la clase, pues es un paciente que pues, técnicamente no está laparotomizado. Asimismo, pues en otras clases, como ya hemos visto, pues a veces incluso realizar un lavado peritoneal diagnóstico en el cual se encuentra sangre libre intraperitoneal es una indicación de hacer una laparotomía. En el caso también de que un paciente tiene un traumatismo abdominal o un paciente politraumatizado y presente datos de irritación peritoneal, como ya lo habíamos abordado anteriormente, que es un abdomen en tabla, que tenga resistencia muscular involuntaria, que tenga rebote positivo, pues es un paciente que nuevamente se deberá laparotomizar. Si sospechamos un aneurisma roto, pues ahí sí no nos podríamos esperar y sí tendría que ser un abordaje, pues a la laparotomía inmediata. Y en el caso también de pacientes que es muy comúnmente que nos lleguen ahí al servicio, oclusiones intestinales, las cuales no hayan respondido a un tratamiento médico, de acuerdo a las guías de Bolonia, después de 72 horas, pues es un manejo pues ya quirúrgico del paciente. Bueno, prioridades que tenemos que tomar en el tratamiento del abdomen agudo, pues es principalmente, pues como ya les había dicho, pues priorizar realmente cuándo realizar una laparotomía inmediata, una laparostomía urgente o una laparoscopía urgente y una laparotomía temprana. Esto nos lo dicta el Tratado de Cirugía General del Consejo.
en el cual nos dice que una laparotomía inmediata pues van a ser estadios emergentes que comprometen la vida o función en minutos, como les había comentado. Puede ser un paciente politraumatizado que tenga un trauma abdominal penetrante, un paciente que esté con sangrado activo y deterioro neurológico, y sospechamos que su origen es pues abdominal. Pues no hay que tardarnos tiempo en solicitar estudios. Esto pues principalmente, como lo dicen, van a ser de estatus que comprometan la vida o función en minutos. Puede ser incluso un abdomen, un síndrome compartimental abdominal. Ese sería otro ejemplo de algo que pudiéramos laparotomizar de manera inmediata. Una laparotomía urgente, pues son dentro de las primeras 2 horas de admisión de un paciente. Vamos a tener un paciente estable con un diagnóstico quirúrgico y que puede presentar un deterioro progresivo, pero que es un paciente que técnicamente estamos valorando, que no tiene en el momento en que nosotros lo valoramos, pues no tiene datos de una probable inestabilidad hemodinámica franca, como podría ser un paciente que tenga un cuadro de una colecistitis aguda o que tenga un cuadro de una apendicitis aguda. Esto sería un ejemplo de este tipo de situaciones. Y una laparotomía temprana, pues viene siendo pues pacientes que pudieran tener un cólico biliar, que vemos que es un paciente está estable, se puede programar su cirugía, pues retirar el manejo, por ejemplo, manejar el dolor y dejarlo hospitalizado y posteriormente pues ingresarlo para hacerle una cirugía. Otro ejemplo pues puede ser una hernia que probablemente esté encarcerada, que tal vez no esté con datos de compromiso de ASA. Se puede incluso manejar en este tipo de escenarios de acuerdo a lo que nos dice el tratado. Otro ejemplo de una laparotomía inmediata, pues es un paciente que puede tener un probable compromiso de un ASA, tomando en cuenta el ejemplo que les acabo de poner de una hernia que ya está estrangulada. Bueno, como conclusiones, pues vamos a tomar que el principal dato de abdomen agudo pues va a ser pues el dolor de inicio súbito, va a ser la principal causa, o así podríamos incluso definir al abdomen agudo, un dolor de inicio súbito de no más de 48 horas. Como fuimos abordando durante las clases, pues van a tener diversas causas. La mayor parte, más del 45%, pues van a ser diagnosticadas por la historia clínica, aumentando este porcentaje, corroborando la historia clínica con un estudio de imagen, que puede aumentar esto, como ya lo vimos a lo largo de la clase, puede aumentar incluso a un 60% o a un 70%. La principal causa de abdomen agudo quirúrgico, como vimos también de acuerdo a la epidemiología que vimos, de acuerdo a los artículos con los que estuvimos abordando durante la clase, pues vemos que en México, pues el cuadro más común que encontramos es la apendicitis aguda, seguido de colecistitis aguda. Hay que buscar siempre intencionadamente los 6 signos de abdomen quirúrgico que ya habíamos mencionado y solicitar estudios de imagen en base a la sospecha diagnóstica, como ya lo habíamos comentado anteriormente, para evitar precisamente este sesgo de no saber qué tiene el paciente y solicitar estudios sin saber a qué vamos a abordar. Muchas veces nos vamos a enfrentar a este escenario, pero no quiere decir que de los 100 pacientes que veamos, el 90% de las veces vamos a estar solicitando estudios de imagen simplemente por no corroborar alguna impresión diagnóstica. Y pues principalmente pues va a ser priorizar al diagnosticar qué estudios, qué tratamientos y sobre todo si el paciente realmente requiere un tratamiento quirúrgico inmediato, urgente o temprano. Recordando esto, pues van a ser los pacientes que puedan tener datos de inestabilidad hemodinámica, un paciente que no esclarece su patología, que era lo que ya habíamos comentado, o incluso ver si el paciente no presenta una patología que amerite un tratamiento quirúrgico y pueda realizarse una cirugía programada, como podría ser el caso de una colecistitis no agudizada, o incluso un cuadro de una hernia de gran tamaño que no tenga un compromiso de ASA y que sea reductible. Ese puede ser un paciente que pueda programarse incluso una cirugía. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguno de los R1 o alguno de los R2 o de los R más para concluir el tema?
Oye, Kent, hay algunos grupos especiales por edad. No sé si hablaste de ellos. O sea, también tenemos que ver el abdomen agudo, por ejemplo, en embarazadas. eh, Hay causas específicas de abdomen agudo en mujeres que no se presentan en hombres. También en niños, ahorita dijiste un poquito, y en ancianos. ¿Qué me puedes decir de estos otros grupos de edad? De estos otros grupos, pues, especiales. Pues, por ejemplo, en el caso de los ancianos, pues es un poco más difícil abordar su diagnóstico. No abordé mucho sobre grupos especiales, como por ejemplo en pacientes embarazadas o incluso en ancianos, pero en el caso de los ancianos es un poco más difícil precisamente porque estas fibras de dolor en los pacientes ancianos no van a transmitir a la misma velocidad y pueden incluso no tener un cuadro tan franco como un paciente un poco más joven. Incluso el dolor es menor. Incluso, por ejemplo, bueno, estuve leyendo un artículo que te habla de la apendicitis del anciano, en el cual, pues, el dolor del cuadro más bien te hace sospechar más bien en un cuadro como de una gastroenteritis más que de un cuadro de una apendicitis franca. En el caso de las pacientes embarazadas, pues como sabemos, al ir aumentando el volumen de la cavidad uterina, pues puede ir desplazando los órganos, causando migración de donde pudiera estar la localización del dolor. Un ejemplo, pues así, nuevamente abordando la apendicitis, pues incluso en las pacientes embarazadas con ya gestaciones un poco más aumentadas de tiempo, pueden que incluso el signo de Murphy no sea, digo, el signo de McBurney no sea positivo, sino más bien que pareciera más bien como si fuera un signo de Murphy, pensaríamos nosotros más bien en una colecistitis en vez de pensar en una apéndice, y esto nada más por el desplazamiento de las estructuras abdominales. En el caso de los niños, pues principalmente se dan las causas de las intususcepciones o las oclusiones intestinales por membranas. Son de las causas más comunes en los niños, al igual que el apéndice. También es uno de los abdómenes agudos quirúrgicos más comunes en los niños. El abordaje nuevamente es un poco más difícil, pues, puesto que el niño, si entre más pequeño, la localización es más difícil. Solamente que en el caso de los niños hacen reacciones inflamatorias un poco más agresivas que el adulto. Precisamente entre más pequeño es el niño, al no poder modular bien su sistema inmunológico todavía, pues las reacciones agudas son más fuertes. Entonces casi siempre van a desarrollar ellos, las leucocitosis van a ser arriba de 18,000. Encontré un artículo que también te mencionaba que una leucocitosis en un paciente menor de 5 años mayor a 17,000 con dolor abdominal, pues es una alta sospecha de una apendicitis, a pesar de que el niño pueda tener nada más un dolor abdominal generalizado. Oye, Kent, Diga. este, ahorita que estás hablando de recuentos leucocitarios y todo eso en embarazo y en los niños, ¿sabes los parámetros de la cuenta leucocitaria en el puerperio, en el primer trimestre, en el último trimestre del embarazo, para que nos ayude también, como tú dices, en los datos de abdomen agudo? Por ejemplo, en el último trimestre, si tengo una embarazada con dolor así medio confusón y tiene 23,000 leucos, o en una puérpera con 28,000 leucos, ¿es normal o está patológico? ¿O hasta cuántos niveles tiene que ser? No, la verdad desconozco este dato, doctor. La verdad no, eso sí no. Bueno, en el puerperio, las cuentas leucocitarias y artículos que reportan que hasta 30,000 se puede, como viene toda la desencadenante de lo de su resolución de su embarazo, hasta 30,000. En el primer trimestre, 16 a 18,000 leucos es lo que tiene, normales, ¿sí? Entonces hay que saber bien correlacionar lo que es la clínica con los laboratorios, no siempre irnos con los laboratorios, ¿me explico? Porque luego vamos a tener cuentas leucocitarias, por ejemplo, en embarazadas sumamente elevadas, pero que son normales en el trimestre que están cursando o en el puerperio, tal cual, ¿vale? Y sí, como Ok. mencionaste, es muy característico pues en la embarazada, el desplazamiento, y eso es en el cuadro pendicular. También hay que recordar que nos ha llegado
está el cuadro de alguna hernia encarcelada, una hernia interna. También sería importante que mencionaras cómo es el diagnóstico clínico o qué características clínicas tiene una trombosis, ¿no? Que a veces nos demoramos mucho y es difícil diagnosticarlo en forma clínica y qué es lo que nos retrasa en cuanto al abordaje quirúrgico, porque casi siempre el que estamos entrando es porque la tomografía o porque nos lo encontramos, estamos buscando otra cosa. O hernias inguinales que terminan siendo úlceras perforadas, ¿no? Sí, claro. Estaría bueno que lográramos como discernir y hablar un poco de las características y no tan generalizado, pero creo que eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? En el temario. Sí, sí, de hecho lo vamos a ir me parece que la siguiente clase pues es sepsis y iremos viendo el desarrollo también durante el temario. Por eso me enfoqué a algo más, un poco más generalizado. Está bien, Ken. Bueno, pues buena clase. Nada más recordar eso de cada caso hay que verlo en una particularidad, que todos son distintos. Si es una embarazada, pues hay que, a veces no tenemos todos esos datos, pero sí orientarnos con la gente que tiene, bueno, dice saber de esto, ¿no? Sí, Entonces, sí, por ejemplo, pues abocarnos, pues si es una paciente embarazada, pues el apoyo hacer el del abordaje gineco, junto con gineco. pero con sus reservas. Pero bien, Kent, felicidades. Gracias. Yo igual creo que estuvo bien la clase, Kent. Pues digo, son generalidades este tema, entonces pues tampoco puedes ahondar mucho en cada tema. Bien, hiciste pues, en algunos puntos, ¿no? De las patologías que más frecuentemente vemos. Y lo que comentabas, ¿no? Creo que el primer tema, o sea, lo más importante de esta clase, pues es poder identificar un abdomen agudo. Muchas veces, pues, nosotros tampoco tenemos esa idea clara, a veces incluso, pues, ni con el estudio de imagen, a veces hasta te confunde más, ¿no? La tomografía, lo que tú ves, lo que te dicen los de rayos, lo que te Sí, dice, exactamente. pues, no sé, el paciente. Entonces, pues es importante, ¿no? Creo que había un lema que no me acordaba, no me acuerdo cómo va, que es lo que usan como que en el DEPA o en algunos otros lados, que el chiste es como que pues identificar que está mal y que se tiene que operar, ¿no? Eso es como que alguna premisa para algunos lados, ¿no? Entonces es importante saber a quiénes sí tenemos que operar o que por lo menos pues te haga ruido, tengas esa sospecha, pues, para ofrecer lo mejor a los pacientes, ¿no? Sí, Identificar su claro. tratamiento y no retrasarlos, ¿no? Porque hay pacientes que unas horas de retraso en la decisión pues pueden influir directamente en su mortalidad. Igual lo sé. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues ya, si no hay ninguna otra participación, yo creo que ya seguiría su siguiente compañero, ¿no? La próxima semana. Y me parece correcto, yo creo que por el tiempo, pues la verdad, a pesar de todo esto, si no es tiene esta falla de internet, lo que pasa es que cayó un rayo cerca de mi casa y creo que voló un transformador porque me Sí, quedé está sin bien, internet, no me pasa nada, conecté. ya viste tu clase. Entonces, pues ya, si no tiene ningún inconveniente algún R4 o alguno de mis compañeros, creo que la próxima semana seguimos con el temario del R2. Mañana estaríamos terminando mi clase, ¿vale? Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues si no hay ningún otro inconveniente, pues no sé, salvo que opine algún R más diferente, pues podemos, yo creo que concluir así como dijo el doctor Jaime y ver la siguiente clase, pues continuar con el temario de los R2. Vale, vale. Sí, Bien, listo. Ken. Bye. Bueno, bye. Buenas noches, compañeros.